de Psicosis, 1960, película de Alfred Hitchcock, a Barbie, 2023, película dirigida por Greta Gerwig. Evidentemente se trata de dos películas muy diferentes, aunque tienen algo en común. Las dos se pueden considerar arte porque están bien hechas, técnicamente están muy bien, y arte viene de ars en latín, que significa lo mismo que techné en griego. Por tanto, las podemos considerar a las dos obras de arte. Ahora bien, Psicosis sería una obra de arte sustantivo o poético, mientras que Barbie sería una obra de arte adjetivo o servil, es decir, al servicio de, por ejemplo, la empresa Mattel, que ha obtenido un gran beneficio de la película y lo sigue obteniendo, o al servicio de la ideología dominante, que es lo que más nos va a interesar. Resumiendo, podemos decir que en el arte sustantivo o poético, la verdad prevalece sobre la ideología, y ahí es donde está la esencia de lo poético, que la verdad prevalezca sobre la ideología, señalando que cualquier obra de arte poético tiene ideología. Es inevitable que todas las obras de arte, en tanto que productos culturales, llevadas a cabo en un contexto determinante, tienen ideología. Ahora bien, son sustantivas porque precisamente la verdad desborda, se sobrepone a la ideología. Mientras que Barbie es arte adjetivo o servil porque la ideología prevalece sobre la verdad. Pero en cualquier caso, ambas obras tienen algo en común, participan de un mismo campo ideológico, puesto que participan también de un mismo contexto. Y en ese sentido, la verdad de Psicosis estaría en decir que ese contexto sociológico, sociopolítico e ideológico en el que se inscriben las dos películas, a pesar de que las separen 63 años, pero estamos dentro del mismo periodo histórico. En ese contexto, la mujer es destruida o hay una amenaza clara de destrucción de la mujer, de caída de la mujer, de destrucción de lo femenino, de lo específicamente femenino, que es lo que muestra Psicosis en su escena central, la de la ducha, que supone la aniquilación de la protagonista. Por tanto, nos dice esa verdad. En este contexto sociopolítico, sociológico, ideológico, que se inaugura precisamente en ese momento, al final de los años 50, en principios de los 60, en los Estados Unidos, en todo el llamado Occidente, que es un contexto donde hubo un corte antropológico fundamental. Es el momento en que empieza la crisis de la familia, la desaparición del padre, la comprobación a un nivel sociológico masivo de la muerte de Dios, y en ese contexto la mujer es destruida o puede ser destruida, como demuestra el hecho de que en la actualidad, en el ámbito político, en el ámbito periodístico, no se sepa definir qué es una mujer, salvo eso tan absolutamente ambiguo, impreciso e imaginario que una mujer es aquel individuo que desea ser una mujer. Sin embargo, en Barbie la ideología prevalece, participando del mismo contexto sociopolítico e ideológico que Psicosis, la ideología prevalece. Y en vez de mostrarse la caída de lo femenino, la destrucción de la mujer, asistimos a una exaltación, todo lo contrario, a una exaltación de la mujer en el ámbito de lo imaginario. Por tanto, en Psicosis prevalecería la verdad, porque nos pone en contacto con lo real, algo que es real y muy real, mientras que en Barbie prevalece la ideología, ya que nos exalta o intenta exaltarnos a un mundo de apariencias fundamentalmente imaginario. ¿Y cuál es esa ideología que forma parte de este periodo histórico en el que están inscritas las dos películas? Una a su comienzo, si se quiere, en su inicio,
marcando ese inicio además de una forma cultural, antropológica y demás, que es Psicosis, y otra ya en plena vigencia de este periodo histórico. Bueno, pues esa ideología es el individualismo capitalista o el individualismo al servicio del capitalismo, podríamos decir. Hay otras formas de capitalismo. Por ejemplo, el capitalismo comunista en China. Sin embargo, esta ideología estaría al servicio de una forma de capitalismo, el individualismo capitalista o el individualismo, si se quiere, liberal, que en Psicosis se nos muestra como algo peligroso, como algo potencialmente monstruoso, como algo psicopático, como algo que inaugura un periodo de locura, de psicosis, que es el personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins. Anthony Perkins, que era un actor de moda en la época y muy atractivo, y que representa un personaje que en cierta forma resulta inverosímil, puesto que está ahí en las afueras de un pueblo, él solo, perdido, y sin embargo viste a la moda, digamos, existencialista de la época, la moda juvenil. Es algo que sugirió el propio Anthony Perkins a Hitchcock, que no estaba muy conforme porque iba en contra de cierto realismo de la narración, pero que sin embargo hace que este personaje de Anthony Perkins sea especialmente atractivo. Fue muy costoso para Hitchcock, para la producción, contar con Anthony Perkins, y cobró desde luego un sueldo desorbitado para la época, 40.000 euros. Hitchcock hace una especie ahí de guiño, de pequeña venganza, ya que la cantidad que roba Marion Crane, el personaje interpretado por Janet Leigh, y que se dice continuamente a lo largo de toda la película, son precisamente 40.000 euros. Todo el rato se está diciendo que es un robo, ¿no? Una cifra desorbitada y que es un robo. Bueno, pero el personaje de Norman Bates nos muestra de una forma monstruosa a ese individuo que vive solo, alejado del resto de la comunidad. Nadie sabe de él, ni siquiera el sheriff y su mujer saben si se ha casado o no se ha casado o qué es de su vida. Él vive completamente aislado y no deja de ser una metáfora de ese individuo que prolifera en las megas urbes actuales, contemporáneas, que vive aislado, ni sus vecinos saben nada de él, ni él sabe nada de sus vecinos. El individualismo, sin embargo, en Barbie se centra en la destrucción de la pareja amorosa, como núcleo de la familia, porque si algo intenta esta ideología del individualismo capitalista o del individualismo liberal es destruir todas formas de comunidad, y el núcleo de la comunidad es la familia, desde luego, la destrucción de la familia, que se basa a su vez en la pareja amorosa. De ahí que ese procedimiento del cine clásico, que es el plano contra plano, el plano de él contra plano de ella, el plano de ella contra plano de él, y que abrochaba simbólicamente el encuentro amoroso y la construcción romántica de la pareja, sin embargo, en Barbie al final se usa para todo lo contrario, para deshacer toda posibilidad de pareja. Por eso cuando Ken le plantea a Barbie, cuando Ryan Gosling le plantea a Margot Robbie que por qué no se quedan a vivir en su casa y fundan una familia, la protagonista, Barbie, se niega categóricamente, y lo que dice, y la película lo subraya mediante la música y la puesta en escena, una y otra vez, es que debe aprender a saber quién es, le dice a Ken, sin mí, sin mí. Y en el contraplano vemos ese momento importante en la película en el que Ken, muy bien interpretado por Ryan Gosling, asume que Ken is me, Ken soy yo, el yo. Una ideología completamente centrada en el ego, en el yo, que exalta el individualismo. Barbie es me y Ken is me. Los dos se centran en su ego solitario, ego que conduce a la soledad, al individualismo, que es lo que el sistema, desde luego, aprovecha esos individuos que participan del consumo, la producción, del ocio y del negocio. En inglés esto queda subrayado porque la misma palabra
en la frase que dice Barbie y en la contrarréplica, en el contraplano de Ken es la misma. Mí, la cultura del mí, la ideología del ego, totalmente egocéntrica. Esa es la ideología que prevalece en Barbie, en mi opinión, y no el feminismo, que por supuesto también está ahí, es la herramienta más aparente, más utilizada, pero el feminismo no deja de ser una subideología, una herramienta, si se quiere, secundaria al servicio de algo más importante y que atañe más directamente a la geopolítica y a cuál es el imperio dominante en el llamado Occidente ahora mismo, aunque sea un imperio informal, a diferencia de otros imperios que no ocupa territorios e instaura eh, la ocupación con el ejército y demás, por eso se reconoce como un imperio informal, que es el de los Estados Unidos de América, en todo ese ámbito que es Occidente, que es el individualismo neoliberal, si se quiere, o liberal o capitalista. Eso es lo fundamental, y el feminismo no es sino un instrumento para atacar el núcleo mismo de la pareja, que es la mujer, o sea, el núcleo duro, resistente de la pareja es la mujer. Al deshacer a la mujer se deshace la pareja e inevitablemente se deshace la familia, que es el objetivo final. Individuos sin familia, individuos solitarios, como ese que ya nos anunciaba Psicosis. Lo que ocurre es que, de nuevo, en Psicosis, ese individuo es un monstruo, algo psicopático, que instaura una psicosis, mientras que en Barbie es algo que se celebra, que se exalta, como un logro. Bueno, esta época a la que me estoy refiriendo, que en cierta forma inaugura Psicosis en 1959-60, ¿no? 60 es cuando se estrena, que es la época de los años 60, mayo del 68 y todo lo que ha venido después. La podemos llamar la transmodernidad, que se caracteriza por muchas cuestiones, pero vamos, no tenemos tiempo. En este breve análisis vamos a centrarnos en dos cuestiones que están en las dos películas para que se vea ese nexo, esa conexión que pueden tener las dos películas a pesar de estar separadas por 63 años. Uno es la maternidad y algo asociado a esa idea transmoderna contra la maternidad, que es la disminución de la tasa de natalidad hasta niveles que ponen en peligro ya la subsistencia de las sociedades políticas en Occidente, y luego la inversión teológica. Una inversión teológica que filosóficamente fue anunciada ya por Hegel y Nietzsche en el siglo XIX y que se ha cumplido en la segunda mitad del siglo XX y que caracteriza también a esta transmodernidad, que no solo se define por estas dos cuestiones, simplemente nos vamos a centrar en ellas de cara al análisis comparado de las dos películas. Bueno, empezando por Psycho de Alfred Hitchcock, una cosa que sorprende a poco que se piense es que en términos de lo que Aristóteles llama la catarsis en la tragedia clásica, y que se caracteriza por dos componentes, el eos y Phobos, vamos a centrarnos en el Phobos, lo que produce miedo, dice Aristóteles, el miedo en el espectador, y que está conectado con la palabra fobia, el núcleo de terror, de miedo, de rechazo, de fobia, de Phobos, en Psicosis es la madre. Algo absolutamente asombroso porque la madre culturalmente en numerosas sociedades y en las sociedades tradicionales pues ha sido algo que se, que se reconoce, que se celebra como algo tremendamente positivo y desde luego no es algo que produzca miedo o rechazo. Más allá del componente psicoanalítico que puede tener, por supuesto, que pueden tener esta serie de películas de Hitchcock, de la que forma parte Psycho, vamos a pensar el fenómeno sociológico que supone ese núcleo de terror, de rechazo, de fobos, de miedo situado en la madre. Por supuesto, en muchos relatos, la cultura tradicional, por ejemplo, recordemos el cuento tradicional, donde aparecen figuras pseudomaternas o paramaternas, por así decirlo, como puede ser la madrastra, señalando eso que señala también el psicoanálisis, que en la madre hay un componente, en esa primera madre
que Freud llama la madre fálica, precisamente. Hay un componente destructivo, la madre devoradora, la madre destructiva, pero que no define a la madre en su conjunto, sino simplemente ese periodo o esa etapa o ese estadio, si se quiere, ese estadio de la madre devoradora, de la madre peligrosa, pero no a la madre en su conjunto, no a esa madre que ocupa una mecedora, si hay algo, hay un referente, casi un símbolo de la cultura tradicional en los Estados Unidos, pues es esa mecedora, ¿no? Esa mecedora de la madre, como algo tranquilizador, algo reconfortante y que constituye el núcleo de esa unidad familiar que, insisto, la transmodernidad intenta disolver, intenta destruir. Sin embargo, en Psicosis, como demuestran estas imágenes publicitarias, la silla que viene es el emblema de la madre, a representar a la madre que queda ahí como objeto fóbico, como objeto que produce miedo en el fuera de campo, la silla se convierte en la imagen del terror. Y aquello, la silla de la madre, la mecedora, es aquello que aterroriza a los tres personajes que nunca aparecerán juntos en la película, insisto, estos son imágenes publicitarias, pero que son muy significativas de cuál es el sentido de la película, que a veces se nos puede escapar en una visión un tanto superficial de la misma. La madre, ese foco que vemos ahí, en primer término, en esta secuencia, es la bajada de Laila, de ver a Miles, al sótano de la casa, habitada por esa madre. Insisto, es el foco del terror en esa mecedora. Una madre que se nos ha mostrado por primera vez en un plano de mirada de Marion, de Janet Leigh, cuando llega al motel. Se supone que es un plano subjetivo, un plano de mirada de Marion que la ve ahí en una ventana iluminada como una sombra, como una sombra. Y que, si nos fijamos, deteniendo un fotograma, hay un momento en el que esa sombra aparece en un escorzo, de tal forma que se puede dar la impresión, tiene la apariencia, ya sabemos que esta imagen es una apariencia, es Norman Bates disfrazado de Norma Bates, su madre. Es una apariencia, es un trampantojo, es una sombra chinesca, pero esa apariencia, que es la de una mujer como madre, que en realidad es su hijo disfrazado, también es una apariencia de mujer embarazada, por esa curva que aparece ahí. Bueno, Hitchcock se limita a subrayar este problema, esta verdad, de que en esta época que es la transmodernidad, que está amaneciendo en ese momento, está surgiendo en ese momento, la mujer puede ser destruida y eso por un individualismo atroz y monstruoso. Pues no, porque como obra de arte poético que es Psicosis, otra característica de la obra de arte poético no es solo decir la verdad de lo siniestro, digamos, la verdad de lo grotesco, lo siniestro que hay en la vida. Y por supuesto que la vida está llena de cuestiones malignas, grotescas y siniestras, sino otra verdad que habita en el ser humano, que es su aspiración a lo simbólico. Y por tanto, esa verdad del arte poético tiene una doble cara, una doble faz, que es mostrar la verdad de lo grotesco, de lo siniestro, de lo maligno y de alguna forma plantear el deseo, la evocación de que eso se trascienda en un plano, que es el plano del bien, y es el plano de la belleza, si se quiere, que es el plano de lo simbólico. Hoy sabemos, después de la obra de Edward White, publicada en inglés en el 2021 y traducida al español en el 2022, que Hitchcock era un católico practicante, que practicaba las ceremonias del catolicismo, que iba a misa, incluso que se sabía la misa en latín de memoria cuando ya era muy mayor, poco antes de morir, como cuenta Edward White, que de los 12 capítulos en los que divide su obra, decide finalizar precisamente el 12, dándole una especial relevancia
con el capítulo titulado El hombre de Dios, donde una y otra vez aporta numerosas pruebas, numerosos documentos de todo tipo, historiográficos, que señalan la estrecha relación que había entre Hitchcock y el catolicismo. Pues bien, vamos a poner un ejemplo, un análisis de algo que aparece en la película, que es el momento en el que el psiquiatra está ¿verdad? Contando a los jueces, al fiscal, a la policía, a la propia Laila y a Sam, que están allí presentes con el sheriff, toda esa larga explicación que hace, ¿no? Aparentemente eh, sobrante, pero no es así, es más importante de lo que parece, de cuál es la psicopatología, digamos, del personaje de Norman Bates. En ese momento aparece un calendario, claramente, como vemos ahí a la derecha del encuadre, que señala que estamos en el día 17 de diciembre. Jesús González Requena, que ha hecho un análisis muy minucioso y muy preciso de esta película y con sus interpretaciones, señala lo siguiente. Es el mismo motivo por el que en la foto que hay junto a él, el psiquiatra, aparecen 17 policías, porque cuando Alfred Hitchcock rueda Psycho, es decir, en 1959, se cumplieron 17 años de la muerte de la madre de Hitchcock, por lo demás, hija de policía. Se puede ver la referencia en la web de este autor, gonzalezrequena.com. Bueno, aparece aquí el tema de la madre, ¿no? La madre de Hitchcock. Esto es una interpretación. En el arte poético, su sustantividad precisamente se demuestra cuando en la recepción, cuando la vemos, cuando la analizamos, surgen interpretaciones diferentes, porque analizar una o interpretar una obra de arte no es lo mismo que resolver un problema de matemáticas, esa es la diferencia fundamental que hay entre las ciencias y las artes, y por tanto no tiene una sola solución como el problema de matemáticas. Hay interpretaciones diversas que chocan entre sí a veces, porque son contradictorias, a veces no, a veces coinciden, pero que son diversas, son diferentes. Y que, insisto, esto no es un problema, sino una ventaja, y esto viene a confirmar que estamos ante una obra de arte sustantivo y son aceptables todas ellas, todas esas interpretaciones, siempre y cuando se hayan hecho con rigor y de lo que se hable esté en la película, ¿no? Yo creo que esas dos condiciones las cumple esta interpretación. Sin embargo, nosotros vamos a aportar otra que creemos más completa y que desborda a las anteriores que se han hecho. Pero en cualquier caso están ahí unas interpretaciones con otra. Efectivamente, en otro momento de la secuencia podemos ver esa fotografía de los 17 policías y debajo de nuevo el calendario mostrando la fecha del 17 de diciembre. Lo interesante es que la película empieza marcando también una fecha claramente, el viernes 11 de diciembre, que efectivamente en 1959, el 11 de diciembre era viernes. La noche siguiente, esa noche del viernes, Marion dormirá en la carretera y la noche siguiente del sábado 12 de diciembre será la noche en la que encuentra la muerte en el Motel Bates. Por tanto, sabiendo que el día en el que transcurre al final de ese día, en la noche, la secuencia en la que el psiquiatra explica todo lo que está explicando y aparece ese calendario, es domingo. Es domingo porque Laila y Sam van a ver al sheriff y a su mujer a la salida de la iglesia de Firewall y lo dicen claramente, hoy es domingo. Entonces, hoy es domingo, solo podría ser el 13 de diciembre, pero eso es imposible porque en la película estaría demasiado cercano, sería el día siguiente de la muerte de Mario, y en la película dicen una y otra vez, varias veces, que ha pasado una semana. Lo dice Arbogast, lo dice Laila, ha pasado una semana desde que Marion huyó con el dinero robado, con los $40.000. Por tanto, solo podría ser el 20 de diciembre. Pero en ningún caso el 17 de diciembre.
Pero, ¿qué ocurre el 17 de diciembre? Que es la víspera del 18 de diciembre, una fecha fundamental para el catolicismo y en el contexto temporal en el que Hitchcock sitúa su película, que es la llegada de la Navidad. Hemos visto los anuncios navideños colgados ya en las calles de Phoenix, Arizona, en las secuencias iniciales de la película. Visto que ya están ahí todas esas luces preparadas y adornos y demás de Navidad. Estamos en Navidad, ¿no? Que es la fiesta de la familia, ¿eh? Esa familia que la transmodernidad quiere destruir. Pues bien, las vísperas del 18 de diciembre, que es el día de la Virgen de la Esperanza, también llamada Virgen de la Dulce Espera o la Virgen encinta. La Virgen cuando faltan solo, o sea, cuando falta una semana aproximadamente para que nazca el niño. Es la María grávida o Virgo gestam, que se ha representado en pintura y en escultura, esas bellas imágenes, esas sorprendentes imágenes de la Virgen ya embarazada, muy embarazada ya, manifiestamente embarazada a la espera de dar a luz. Que en el ámbito del catolicismo hispánico se conoce como la Virgen de la O, precisamente porque el 17 de diciembre, recordemos, la noche en la que nos situamos en Psicosis, se comenzaba el oficio del breviario, que se hacía esa víspera, insisto, la misma noche en la que sitúa claramente Hitchcock esa escena, a pesar de que va en contra de la verosimilitud, de la reconstrucción verosímil, realista de las fechas en la película, que él mismo nos ha ido proporcionando. Pues bien, el oficio del breviario comienza con O Sapienta Beni, ¿no? Y se cuentan en la Catedral de Toledo, acabadas las vísperas, la noche del 17 de diciembre, todos los canónigos que asistían al coro repetían a grandes voces O, O, O. De ahí la Virgen de la O, que también su nombre puede que venga de ese círculo eh, que se suele representar en estas imágenes con un cristal a través del cual se ve una imagen del niño que está a punto de nacer. Pues bien, comparemos estas imágenes de la tradición católica que Hitchcock conocía muy bien, conocía perfectamente Hitchcock, y ya digo, lo demuestra el libro de Edward White, que el 17 de diciembre eran las vísperas de la Virgen embarazada, la Virgen de la Esperanza. Comparemos estas imágenes con esa otra de la película, donde efectivamente lo simbólico de todo este mito de la de María grávida, de la Virgen en gestación, se representa de una forma grotesca, pero hay que tener en cuenta que lo grotesco es una categoría estética, es una categoría artística. Está presente en múltiples momentos del arte, por ejemplo, en el carnaval, todo el periodo del carnaval, luego en el barroco, que es quizás lo que más influencia tiene en Hitchcock, y luego también en el romanticismo, que también tiene una influencia notable en el cine de Hitchcock. Por tanto, está aquí, si bien deformado grotescamente esa referencia a lo simbólico que explicaría que todo eso transcurra en ese momento del 17 de diciembre. Bien, ¿y cómo aparece la maternidad al inicio de la película Barbie? En esa escena que está es una parodia de 2001, una odisea del espacio, ¿no? Esas niñas jugando con sus bebés, con sus muñecos que representan a bebés, a ser madres, que han asumido su papel de madre o su potencialidad de ser madre, definiendo así lo femenino. ¿Qué sería lo femenino? ¿Qué sería ser mujer? Aquel individuo integrado en una comunidad que potencialmente, no quiere decir que necesariamente, obligatoriamente lo sea, sino que potencialmente puede ser madre. Y estas niñas han asumido esa potencialidad y la están elaborando simbólicamente, jugando a ser madres en ese paisaje que tiene un doble sentido, por un lado la parodia de 2001 y por otro lado pues
referirse a este periodo como un periodo de atraso, un periodo antiguo, un periodo a superar. Porque en ese momento cae algo del cielo, directamente del cielo, que hace despertar a las niñas de su sueño. Aquí estamos con lo que Kant llamaba la ilustración, ¿no? La luz de la ilustración, de la razón, en la filosofía kantiana, que es un despertar de la superstición, de la infancia. Dice Kant, en la ilustración, en la modernidad, la racionalidad despierta de su infancia, de su puerilidad, por tanto alcanza su edad adulta. Una idea que ha rescatado la ideología dominante en este periodo ya final de la transmodernidad, que es el wokismo, porque wok en inglés significa precisamente despertar. Y despiertan ante eso que ha llegado ahí, enormemente atractivo, enormemente pregnante, que es Barbie, la muñeca Barbie, al margen de la ironía y de la gracia que pueda tener todo esto y de esa parodia posmoderna, ¿no? Que todavía remite a la posmodernidad, ¿no? A ese afán paródico de toda esta secuencia, lo que ha caído ahí del cielo directamente y que asombra, las hace despertar y asombra totalmente a todas esas niñas vestidas como niñas antiguas, niñas granjeras, niñas, aquí hay un matiz que podríamos introducir, que ya solo visten así en un grupo social en Estados Unidos, que son los Amis o Imis, un grupo que debido a su a su índice de fecundidad por mujer, su tasa de natalidad, que es aproximadamente de 6 a 7 hijos por mujer, y a la tasa de retención de los que nacen Amis o Imis, el 95% se mueren siendo Amish. En las proyecciones que hay es que más o menos a mediados de este siglo, en la segunda parte de este siglo XXI, serán unos 30 millones ya en Estados Unidos y que en el siglo XXII, en un momento del siglo XXII, si siguen estas proyecciones demográficas, tal y como están, llegarán a ser la mayoría de la población de los Estados Unidos. Bueno, pues esta población de la que la película en cierta forma se ríe, ¿no? Mostrando a estas niñas Amis o Amish, puede ser una interpretación, otras que son niñas del pasado, de un pasado rural, tradicional, perdido, de Estados Unidos, ante eso que cae del cielo y que, en mi opinión, es el fetiche, en términos eh, freudianos, sería aquello que se desprende de la madre fálica, el fetiche, lo desprendido de la diosa, de una diosa que debemos entender en un sentido psicoanalítico como esa madre maligna, esa madrastra, esa madre devoradora, si se quiere, esa madre totalizadora, absorbente por completo, que no deja hueco para que se desarrolle el sujeto, el hijo, que sería la madre de Psicosis, ¿no? Que atrapa a Norman Bates en ese ámbito imaginario, que atrapa a Norman Bates y no deja que crezca, y Norman Bates es su madre, y su madre es Norman Bates, ¿no? Lo que Jesús González Requena ha llamado también la imago primordial. La imago primordial como una fase, insisto, más allá de lo que ha dicho el profesor Requena, una fase, un periodo preedípico o en los primeros compases de ese relato y escenificación que es el complejo de Edipo. Pero lo curioso es que la llegada de ese fetiche desprendido de la madre imaginaria, de la madre primordial si se quiere, de la madre devoradora, absorbente, conduce a las niñas a un rechazo de toda simbolización, a un rechazo de la aceptación de lo que supone ser mujer, que es ser madre en potencia. Y destruyen con una violencia sorprendente, y que más allá del guiño paródico o de comedia, pues es terrible, ¿no? Como destruyen a esos bebés a golpes, las niñas, rompiéndoles la cabeza y el cuerpo entero y lanzándolos
hacia arriba, de nuevo haciendo esa parodia del hueso, de la quijada, en 2001, una odisea del espacio que nos llevaría, bueno, nos llevaría a otro tipo de análisis, pero en cualquier caso, ese rechazo de la maternidad, que en cierta forma podríamos ver aquí una metáfora del aborto, ese rechazo de la maternidad, esa especie de reivindicación metafórica del aborto, conduce, por supuesto, a esa caída, lo que ha caído del cielo, ese fetiche de la diosa, no deja de conducir a otra caída pragmática, empírica, fenomenológica, en el campo de la realidad fenomenológica, que es la enorme caída de la natalidad. Bueno, eso por lo que respecta al primer parámetro que hemos elegido, que es el de la natalidad-maternidad, la destrucción de la maternidad, la caída de la natalidad, porque allí donde la madre es el objeto fóbico, si lo que produce el horror y el rechazo es la madre, lógicamente si lo que se rechaza es la madre, la consecuencia de eso es la caída de la natalidad. Hay una lógica aplastante. La segunda cuestión es la inversión teológica. En psicosis se inicia con un plano cenital, con un fuerte picado, una cámara ahí situada que nos coloca del lado de la enunciación, del sujeto de la enunciación, de la instancia enunciadora, como ojo de Dios, ese Dios imaginario, que es un Dios imaginario, omnipotente y omnisciente. ¿Por qué se ha producido una inversión teológica? Bueno, pues porque esa posición imaginaria del ojo de Dios la ocupa el artista creador, el artista romántico, ese artista omnipotente y omnisciente, que todo lo ve, todo lo sabe, que entra en la literatura desde el romanticismo y en el cine también, y que es el que construye sus muñecos, que son los personajes, ¿no? Hitchcock Pygmalion, Hitchcock construyendo su muñeca, su personaje, una idea de artista romántico que luego se exacerba a partir de este momento con Tippi Hedren, cuando Hitchcock elige a una mujer que no tiene los problemas que ha encontrado en Vera Miles o en Janet Leigh o en otras actrices con las que él ha trabajado, que son actrices ya hechas y derechas, que ya vienen con un bagaje. Él necesita una tabula rasa, empezar desde cero y así se produce esa especie de desvarío en el cine de Hitchcock, que es trabajar con Tippi Hedren como una tabula rasa, eh, construir una muñeca, un personaje a partir de Tippi Hedren y todos los problemas que ha dado luego después, y al margen de los tópicos y de las manipulaciones ideológicas que ha habido con este asunto, pero que hubo después de esas dos películas que fueron Los pájaros y Marnie la ladrona, posteriores a Psicosis. El caso es que aquí tenemos la inversión teológica por la cual el artista romántico ocupa esa posición imaginaria del ojo de Dios y del creador, el que crea sus personajes. En Barbie, ese artista, por supuesto que está en toda la transmodernidad presente, está Greta Gerwig, está muy presente en la película. En mi opinión, con el personaje de Gloria, interpretado por la actriz América Ferrara, que es quizás más conocida como activista política, activista feminista y activista a favor de Hillary Clinton y ha estado en muchos de estos asuntos, que al mismo tiempo demuestra también la intención política, el activismo político de la propia directora Greta Gerwig, que cuando hace esta película tiene 40 años y por tanto sus problemas psicológicos, suponiendo aquí que en el personaje de Gloria proyecta o intenta proyectar sus problemas psicológicos o sus angustias y demás, pues pueden estar muy entrelazados. Gloria, esa madre que llega un momento de su vida en el que aparecen esos problemas, esos conflictos psicológicos y que al manipular la muñeca Barbie con la que ella ha jugado de niña, desencadena toda la trama de la película. Y pues en ese sentido está representando ahí a
a la directora, a la autora, que es la que desencadena, por supuesto, y la que manipula todo lo que ocurre en la película. Pero al situarse ahí, en este personaje, al hacerse presente a través de un personaje en la película, cosa que no ocurre con Hitchcock en Psycho, deja libre, deja libre un hueco en la inversión teológica para que directamente sea ocupado por la diosa creadora, la diosa que ha creado a la muñeca, la que ha creado realmente a la muñeca, incluso en el ámbito de la realidad empírica. Pues supone que esta actriz está representando a la mujer que creó la muñeca Barbie justamente en el mismo momento en que se hacía Psicosis, al final de los años 50. Barbie sale también al mercado, al igual que Psicosis, es una coincidencia en el año 59. Esa mujer que fue la que creó a la muñeca, que ahora ha muerto y por tanto está ahí en un cielo imaginario, como señala ese foco y esa tonalidad de los colores planos, homogéneos, en los que se sitúa, desde donde habla. Sabemos que está muerta y que de una forma también paródica y cómica, pues tiene asignada una habitación en la empresa Mattel, ¿no? Pero ahora está ahí en ese cielo hablando con Barbie y creando a Barbie como mujer, más allá de ese fetiche, convirtiendo a ese fetiche desprendido de la diosa en mujer, en un acto de creación que emula, parodia e invierte, le da la vuelta del revés de esa imagen de la creación del hombre de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Aquí todo está invertido. La diosa está a la izquierda y sustituye al Dios Padre que está a la derecha. Y allí donde se situaba el hombre, sitúa Greta Gerwig a la mujer. Una mujer que aparece en ese cielo imaginario, junto a la diosa, que en este momento va a desaparecer, claramente representada por esta aureola que la rodea en ese mundo con un cierto tono azulado, como una virgen, como una inmaculada concepción. Ese mundo con esos tonos azulados que son los colores de la Virgen María, y la aureola pues remite a imágenes tradicionales de la Inmaculada Concepción. Barbie ha sido concebida de forma inmaculada en un sentido imaginario, no simbólico. Ahora, lo simbólico ha sido desplazado por lo imaginario. Tenemos a Barbie como Inmaculada Concepción, que inmediatamente después, en la siguiente secuencia, es conducida por ese alter ego de la autora, que es Gloria, y su hija, en un coche por una calle al lado del mar, en California, en la que al fondo vemos claramente a la derecha una enorme estatua blanca de la Virgen María. Y por tanto se hace presente ahí la Virgen María, ya de una forma explícita. Lo que había quedado representado de forma implícita en la secuencia anterior, aquí se hace explícito. Una imagen de la Virgen María que aparecerá siempre al fondo. Pues bien, tenemos a la Inmaculada Concepción. Ahora se plantea un problema, el problema de la Anunciación. Esa Inmaculada Concepción, si es habitada por la palabra del Padre, del Dios Padre, daría lugar a la Anunciación. Pero lo que ha hecho Barbie es destruir toda posibilidad a un nivel simbólico, ha dejado de lado completamente al Dios Padre, ese Dios Padre cuya palabra fecunda a la Inmaculada Concepción, lo ha dejado de lado, lo ha sustituido por una diosa totalmente imaginaria. No solo eso, sino que a un nivel fenomenológico, empírico, ha eliminado toda posibilidad de que esté ahí presente Ken, porque ha disuelto esa propuesta, la propia Barbie ha disuelto esa propuesta que le hace Ken de constituir un hogar, de habitar juntos la casa de Barbie. Ken está mirándose su ego, centrado en su egolatría, es un individuo que se mira su ego. Si Ken es un individuo centrado en su ego, Barbie
inmaculada concepción imaginaria concebida por la diosa, ¿qué es? ¿Qué es? Aquí se plantea un problema importante en la película, que ha empezado subrayando el rechazo de la maternidad. ¿Qué es una mujer? Bueno, pues sorprendentemente la película nos dice que una mujer es el individuo que va al ginecólogo. Bueno, a la ginecóloga, aunque en inglés no se puede hacer esta diferencia por género, pero tanto en el doblaje castellano como en el subtitulado en español se dice mi ginecóloga. Estoy aquí para ver a mi ginecóloga. Por tanto, si se ha eliminado al Dios Padre, se ha eliminado a Ken, suponemos que Barbie está para ver a su ginecóloga, probablemente para quedarse embarazada por inseminación artificial, sin necesidad de ningún hombre, sin necesidad de ningún padre. El padre ha sido abolido. Por tanto, la mujer es ese individuo que se puede quedar embarazada por inseminación artificial. Y esto lo subrayaría el hecho de que hemos visto imágenes aparentemente documentales de niños con sus madres, ¿no? Justo en la escena anterior. Por tanto, aquí hay una contradicción ideológica, porque si la película ha empezado rechazando a la maternidad y ha dicho incluso explícitamente que para ser mujer, cuando pregunta a Barbie ¿qué tengo que hacer para ser mujer? Para dejar de ser una muñeca, para dejar de estar en el mundo imaginario de los fetiches. Y le contesta la diosa, simplemente desearlo, simplemente desear ser mujer, simplemente sentirte mujer, el sentimiento es sentirte mujer. Sin embargo, aquí lo que nos dice es que la mujer es, efectivamente, y aquí está en un fulcro de verdad, la mujer es quien potencialmente puede ser madre, o incluso pasar al acto de ser madre. Eso sí, al margen del Dios Padre y del hombre. Bueno, esto explica algo que dije al principio, que un producto cultural en el que predomine lo ideológico, es decir, una obra de arte servil al servicio de el capitalismo, de reflotar a la empresa Mattel y hacerle ganar un montón de millones, o al servicio de la ideología dominante, que es el individualismo, porque es lo que importa el individualismo, debe apoyarse en ciertos fulcros de verdad. Es decir, no funcionaría como ha funcionado y está funcionando, teniendo el enorme éxito que ha tenido si fuera solo propaganda, si se instalara exclusivamente en lo imaginario, si se instalara puramente en las apariencias, en el delirio, en el engaño, en la falsa conciencia. Es decir, lo que hace a un producto de arte servil, que es arte porque está técnicamente muy bien elaborado, es que su potencia se alcanza al apoyarse en un fulcro. Recordemos que el fulcro es el punto de apoyo de la palanca. Toda la propaganda, toda esa ideología feminista al servicio del individualismo capitalista se apoya en un fulcro de verdad y ahí es donde obtiene la enorme potencia que ha obtenido. Claro, con el riesgo de entrar aquí en un conflicto ideológico. Porque aquí entrarían en un conflicto dos subideologías, digamos, del sistema dominante, que sería la ideología feminista tradicional, por así decirlo, la ideología feminista propiamente dicha, que sigue reconociendo a la mujer como ese individuo que potencialmente o en acto puede ser madre, y la ideología trans que dice que no, que una mujer es un hombre puede ser mujer, que el ser mujer es algo que puede circular en el mercado, se puede comprar con dinero o con ingeniería social, bien con dinero, bien con ingeniería social, cualquiera puede ser mujer, un hombre puede ser mujer. Para ser mujer simplemente hay que eh, sentirlo. Entonces, en la película, que parece acogerse a esta ideología en su inicio, cuando rechaza esa capacidad de simbolización que tienen las niñas de lo que es lo femenino, su potencialidad de ser madres, y además lo enmascara como un progreso. Cuando llega el fetiche, las niñas progresan al rechazo de su potencialidad materna, cuando es justo lo contrario. El fetichismo aparece ahí
como una obliteración, como un retroceso en el proceso edípico hacia un estadio preedípico, el de la madre fálica. Sin embargo, la película lo vende como un progreso. Esas niñas antiguas vestidas como campesinas progresan, ¿no? Cuando en realidad es un retroceso, repito, desde el punto de vista edípico, subjetivo. Pues bien, frente a eso la película plantea aquí una contradicción porque vuelve a reivindicar a lo femenino como aquel individuo que va al ginecólogo. Pero atención, sin salir de lo importante. Y sin salir de lo importante, esto le da potencia a la película con el riesgo de ese conflicto ideológico dentro de su mismo campo ideológico, pero aquí lo que queda preservado, lo que queda fortalecido finalmente es el individualismo. Por eso sorprende que una revista católica, Religión en Libertad, haya dicho lo siguiente respecto a la película. Ha sido muy elogiosa la crítica a la película, señalando los muchos aciertos que parecen emanar de la genialidad subconsciente e inconformista de la directora, de Greta Gerwig. Son cosas que lleva dentro y que un comité woke no habría dejado pasar, pero a ella le brotan de dentro. Efectivamente, en la película ya se anuncia una crítica a lo woke, cuando aparecen esas chicas de instituto, la hija de Gloria y sus amigas, que hacen llorar a Barbie, ¿no? Todas vestidas eh, de negro y con la ideología propia de los movimientos woke. Pero sobre todo, donde entra aquí esto que se señala que un comité woke, si pensaran y lo miraran detenidamente, no hubieran aprobado y que deberían criticar de la película, que es ese retorno que se hace, apoyándose en ese fulcro de verdad, de que lo femenino es, que mujer es aquel individuo que puede ser potencialmente madre. Sin embargo, luego dice lo siguiente: Greta Gerwig se educó en una escuela católica solo de chicas. Esto es tremendamente interesante porque al igual que Hitchcock, el cine de Hitchcock tiene una enorme conexión con el catolicismo, resulta que el de Greta Gerwig también. Aquí encontramos de nuevo otra conexión inesperada entre las dos películas. En sus dos anteriores éxitos, Lady Bird y Mujercitas, demostró que podía ver con respeto y cercanía a las mujeres del pasado y a las que buscan encajar en la tradición. Lady Bird es una estudiante rebelde y tarambana en un colegio católico, pero tiene fe y acaba madurando algo. Su escuela femenina maravillosa, solo de chicas, sin duda le ayudó a diseñar Barbilandia, el maravilloso país de Barbie. Pero claro, esto es sorprendente que lo diga una iglesia católica en la que aparece efectivamente una imagen de la Virgen de Guadalupe y que está firmada no por cualquier redactor de la revista, sino por el redactor jefe, por Pablo J. Ginés. Es sorprendente porque no atiende, siendo verdad esto que dice, no atiende a lo fundamental, que la película es una negación del Dios Padre, algo que creo yo que será importante en el catolicismo. En la película, por tanto, al ser arte servil, al ser arte adjetivo, pues entra en una guerra cultural, ideológica, como no podría ser menos, dentro de su propio campo, con el wokismo, y fuera de su propio campo debería entrar con cierta ideología católica o cierto pensamiento católico, aunque parece ser que no, que ni lo woke ni lo católico, al menos a nivel institucional, a nivel eh, hasta ahora, han entrado a esta confrontación con la película.